Buenas noches. Hoy continuamos con la parte 2, la palabra de Dios. Ya vimos en la primera parte del tema, hemos visto lo que Dios dejó en la historia para probar que la Santa Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, por Él mismo. Ahora vamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra. La parte 2. Pero antes quisiera hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias Señor porque nos permites estudiar tu palabra. En estos momentos te pedimos tu Santo Espíritu para que nos enseñe Señor lo que tú quieres que aprendamos y ayúdanos a practicarlo. Hasta tu pronto regreso. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tema anterior nos quedamos en el libro de Hebreos capítulo 1, el verso 1, que decía que Dios se había comunicado con nuestros antepasados, nuestros padres, a través de los profetas, porque no había otra manera de comunicarse con nuestros padres. Muchos piensan, pero yo no soy judío. Esa Biblia fue escrita para los israelitas, para los padres de los actuales israelitas, pero no. La palabra de Dios dice que Dios creó un hombre y una mujer llamados Adán y Eva y que todos los descendientes del mundo somos hijos o descendemos de Adán y Eva. Por lo tanto, Dios habló a nuestros antepasados. Eso tenemos que establecerlo. ¿Cómo se comunicó con ellos? Se comunicó a través de los profetas. Pero en estos postreros días, dice el apóstol Pablo, se ha comunicado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el Hijo? Es Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él caminó humildemente, enseñó en las sinagogas los días de reposo, los días sábados. Mostró cómo era Dios en verdad, porque a lo largo de los siglos el hombre había desfigurado en la mente del ser humano la imagen de Dios. En ese tiempo, el mundo de ese entonces y hasta ahora, muchos creen que Dios es malo, que permite muchas cosas malas o que Él castiga, pero Él vino a mostrar el amor de su Padre. Seguimos hablando acerca de la palabra de Dios, el libro de Números, el tercer libro de la Biblia, el capítulo 12, el verso 6 dice, al pueblo de Israel, dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí lo dice claramente Dios, que si hubo algún profeta en el pasado, Dios le apareció a través de visiones, a través de sueños, hablaba con esa persona. Y el 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verán la apariencia de Jehová. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Estos versículos se refieren a los hermanos de Moisés. Dios les está hablando a María y a Aarón, porque ellos habían dicho, ¿acaso solamente Jehová ha hablado por Moisés? También nosotros somos profetas. Y Dios les reprende y les dice,
Cuando haya profeta como ustedes, yo le voy a aparecer en visión o también le voy a hablar a través de sueños. Pero a mi siervo Moisés, a él le habló cara a cara. Entonces vemos acá 3 formas que Dios se comunicó con los profetas en el pasado: a través de sueños, a través de visiones y cara a cara, o sea, le hablaba directamente. Génesis 15:1 dice: Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa visión? Visión es cuando el profeta estaba en determinadas circunstancias, ya sea trabajando o conversando, y de pronto veía como una película, ¿no? Se le aparecía a Dios, lo veía. Y en sueño, obviamente, que cuando la persona estaba durmiendo. Por eso acá la palabra de Dios dice que Abraham estaba en algún momento en su vida. Dios le apareció a través de visión y que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le estaba afirmando las promesas que él le había dicho si él era fiel a Dios. Hay otro versículo en Deuteronomio 4:2, es el 4º libro de la Biblia, y que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Tenemos que entender este versículo de forma literal. No añadirás, o sea, no vas a sumarle a la palabra que ya está escrita. Hay muchos pastores, mucha gente que le añade, inventa sueños, inventa visiones, hasta inventan libros. Por ahí aparece alguien que dice que Dios se le reveló y escribió su libro, por ejemplo, el libro del Mormón. Dice que no debemos añadir, que lo que escrito está. Tampoco le podemos disminuir, como hay muchas personas que le quitan lo que no les gusta. Por ejemplo, los 10 mandamientos dice: no te harás imágenes. El segundo mandamiento en Éxodo 20:20 dice: no te harás imágenes. Pero el hombre no le gusta ese mandamiento y le quita el segundo mandamiento a la ley de Dios y le añade otro. Por eso acá es bien clara la palabra de Dios. Dice que a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, no debemos añadirle nada. Tampoco le debemos disminuir, no, hacerlo menos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, en el monte Sinaí, cuando Jehová me dijo, estas palabras lo está diciendo, un breve paréntesis, estas palabras lo está diciendo Moisés, les está diciendo el pueblo lo siguiente: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y Dios les ordenó que se vayan al monte Horeb o el monte Sinaí, era el mismo monte donde Dios se le había aparecido a Moisés cuando éste estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y vio una zarza que ardía, pero la llama no consumía la zarza. Entonces él se acercó, pero antes que se acerque, quería acercarse, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y ahí le hizo el llamado, le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo y me he acordado de ellos. Por tanto te envío para que los liberes. Dile a Faraón: deja a mi pueblo ir para que me adore en este monte. Cuando
Dios cumplió su palabra y el pueblo salió liberado con gran poder, con el brazo de Jehová. Entonces Dios los guió a este monte, al monte Horeb. ¿Para qué? Para que les enseñe sus palabras. Y el libro de Deuteronomio es un discurso que lo está dando Moisés antes de morir y les está recordando, les dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Ese día fue solemne. Ese día, después de un año, después de que fueron liberados de Egipto, ellos se reunieron para escuchar las palabras, los 10 mandamientos y más leyes que también Él les dio. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Deuteronomio 5:24. Qué hermoso. Moisés les está recordando al pueblo y les dice, cuando nos reunimos, cuando Dios me dijo, reúne al pueblo para que escuche mis palabras y mis leyes, y cuando ustedes se reunieron después de haber escuchado a Dios y visto su gloria, la gente del pueblo le dijo a Moisés, Dios nos ha mostrado, y aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ya ven, Dios se había comunicado también con el pueblo de Israel. Y también se puede comunicar contigo si te consagras. Pero tu primer deber es leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios Él te está hablando, me está hablando. El discurso de Moisés sigue, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Jehová Dios pronunció sus 10 mandamientos. Desde el monte Sinaí ellos vieron su gloria y le escucharon los 10 mandamientos. Y una vez que lo escucharon, Jehová le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué hermoso es la palabra de Dios. Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Qué quiere decir? Que una vez que Dios promulgó sus mandamientos en el monte Sinaí y los escribió en 2 tablas de piedra y se los entregó a Moisés para que lo ponga como testimonio en el arca, y el pueblo de Israel tenía que, dice, tenerlo y leerlo todos los días de su vida. Generalmente se leía la ley de Dios los sábados, cada día de reposo. Y cada vez que ellos leían no solamente los 10 mandamientos, sino todas las diversas leyes que Dios había ordenado, ellos aprendían a temer a Jehová su Dios, aprendían a guardar las palabras de la ley y los estatutos y los ponían por obra. Qué maravilloso sería si todas las personas en la actualidad leyeran cada momento, todos los días de nuestra vida, la palabra de Dios. El mundo sería diferente.
Hay otro versículo en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, Dios tiene cosas secretas y también tiene cosas reveladas. Las reveladas están en la Santa Biblia. Y eso es lo que tenemos que descubrirlo, tenemos que leerlo. Si hay personas que nunca han leído la Biblia, pero dicen que no creen en Dios, que no lo necesitan leer. Más bien hay personas que quieren leer novelas, ven telenovelas, ven series y prefieren escuchar a científicos y a estudiosos. Para ellos son su Dios, su autoridad. El científico fulano de tal dijo esto, pero nunca se acercan a la palabra de Dios. Qué lindo fuera que leyeran la palabra de Dios y conocieran al Dios de amor que realmente los ama, que se preocupa por nosotros, que hace llover sus aguas, que saca su sol todos los días sobre buenos y sobre malos, y que está esperando con sus brazos de amor. Si nosotros viéramos y entendiéramos y leyéramos la palabra de Dios, nuestras vidas cambiaríamos y sería un testimonio viviente cada uno para sus vecinos, para su familia. Ahora pasamos al libro de Josué, capítulo 3, verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. O sea, cada fiesta que los judíos, los israelitas tenían, el líder de ese entonces leía todos los libros de la ley, los 5 libros. ¿Para qué? Para que el pueblo se acuerde de Dios. Pero muchas veces los líderes ya no leían, se cansaban y había gente que no se iba los sábados o los días de reposo a escuchar las palabras de Dios. Y por eso poco a poco la gente de Israel entró en apostasía hasta el punto que cuando vino Dios, nació de una virgen y vino a rescatar al mundo. Ellos no lo reconocieron. ¿Su pecado cuál fue? No leían, no escuchaban. Y si escuchaban la palabra de Dios, si alguien les leía, ellos no lo practicaban, porque ya se acostumbraron a no escuchar la palabra de Dios, les resultaba molesto. Hay personas, por ejemplo, que cuando les dices vamos a leer la palabra de Dios o vamos a la iglesia o tienes una Biblia, se molestan. ¿Por qué se molestan? Si es la palabra de Dios, te invito a que dejes de leer literatura barata, novelas. Hay un escritor famoso peruano que se llama Vargas Llosa, si mal no recuerdo. Él ha recibido un premio Nobel de literatura, pero si tú lees sus novelas, es una literatura bien barata, porque son pornografía sofisticada. No, joven, la palabra de Dios es la única que te puede purificar tu alma a ser otra persona. En 2 de Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Crisolada significa pura. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es pura. A pesar de todas las historias de pecados que nos muestra de personas que han caído y se han levantado, personas que a pesar de sus derrotas levantaron sus ojos al cielo, se arrepintieron y siguieron adelante, a pesar de todo eso, cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo vive en tu corazón y limpia tu corazón de todo pecado, de toda maldad, y tu vida cambia. Dice la palabra de Dios de Jehová,
Esa crisolada es pura y escudo es a los que en Él esperan. Te puedes defender con la palabra de Dios, así como lo hizo Cristo. La palabra de Dios es escudo. Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan porque tú tienes hambre. Si eres Dios, pues tú puedes hacer milagros. ¿Y qué le dijo Cristo? Se defendió con la palabra de Dios. Le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando alguien te diga, mira, vamos a juntarnos y vamos a asaltar, a robar, o ves un celular que se le cayó a alguien o un dinero perdido y te quieres apropiar, entonces, ¿quién te ayuda? ¿Quién te defiende? Como un escudo es la palabra de Dios, porque a tu mente va a venir, no robarás. Entonces te va a proteger de ir contra Dios, de cometer pecado. Por eso se le llama escudo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Qué hermosa es la palabra de Dios. Es limpia, es pura, es acrisolada. Y si nosotros leemos un libro que es limpio, por lógica nos vamos a limpiar, nos vamos a purificar. Hay una ley en la vida que es la ley de la contemplación. Todo lo que tú contemplas, joven, vas a asimilarlo y vas a parecerte a lo a lo que contemplas. Si tú lees la palabra de Dios, tu vida y tú te vas a parecer a Cristo. Y Dios, Él, Jesucristo es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, a ver, aquí hay otro testimonio de un varón de Dios o un profeta que se llamaba Semaía, y le vino la palabra de Jehová directamente. Dios les hablaba directamente. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Segunda de Crónica 36:15. Aquí está hablando de Israel, del pueblo que Dios había elegido para predicar a todo el mundo la palabra de Dios, pero ellos fallaron. ¿Por qué fallaron? Porque no escuchaban a los profetas, no escuchaban la palabra de Dios. En ese tiempo los profetas venían directamente y les hablaban. Así dice Jehová. Pero ellos constantemente se obstinaban, se rebelaban y no escuchaban a sus profetas, al punto que a muchos de ellos los apedreaban o a otros los asesinaban. Y por último se hacían oídos sordos hasta que vino Cristo y también lo crucificaron. Que no nos pase eso cuando venga Cristo por segunda vez, que no estemos en el grupo de los enemigos de Dios luchando contra Dios en el Armagedón. Que no te pase eso, que, que estemos, que Dios nos ayude para estar en el ejército del lado de Cristo, luchando contra el enemigo. Que no nos pase como a este pueblo que les mandaba mensajeros para que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Y por qué les mandaba mensajeros? Porque les tenía misericordia. Y ahora constantemente te está llamando a través de la palabra de Dios. Y miren lo que sucedió luego. Dice, mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Segunda de Crónicas 36:16. Que no te pase lo que les pasó a ellos, que no hagas escarnio de la palabra de Dios. Hay mucha gente escarnecedora que hace broma, se burla de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia, de sus mensajeros.
se burlan de los profetas. No esperes que la ira de Dios, de Jehová, así como fue contra su pueblo, venga contra ti y algún día ya no haya remedio. Hoy es el momento de empezar a leer la Biblia, de leerla, de pedirle a Dios y a su Santo Espíritu que te purifique, que te ayude a entenderla. En 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No sé si alguna vez te ha pasado que estabas caminando o de pronto hubo un apagón y alguien encendió una vela o una antorcha y con esa vela tú pudiste caminar en tu casa o seguir caminando, ¿no? O una linterna. Así similar es la palabra de Dios en este mundo que todo está en oscuridad, tinieblas morales. La única luz que te puede guiar es la palabra de Dios. Cualquier decisión que quieras tomar, abre la Biblia y pregúntale a Dios cuál decisión debería ser la correcta para Dios. Y está escrito, es la guía, es la constitución política del universo. Así como los países tienen su constitución de gobierno, sus leyes, así también el universo, cuyo rey es Dios, Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, Él también tiene su constitución, sus leyes, y es la santa palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna escritura es de interpretación privada, que no te engañen. Hay pastores o sacerdotes de muchas iglesias que dicen que tú no puedes estudiar la Biblia, que es difícil y que por eso se han ido a estudiar teología, o que los únicos que lo pueden interpretar y entender la palabra de Dios son los pastores o son los sacerdotes católicos o tanta gente que dice que son doctos leyendo la Biblia y explicándola. No, dice que no es de interpretación privada. Tú la puedes interpretar, pero pidiéndole humildemente al Espíritu Santo que te ilumine y que te enseñe. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La única forma que tú aprendas la palabra de Dios, la entiendas y la practiques, es que te humilles ante Dios y le digas que te enseñe. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es de autor humano, sino su autor es Dios. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como siempre, en la oscuridad de la noche, cuando tenemos una luz, esa luz es nuestra guía. Cuando caminamos en las sendas oscuras también de la vida, la única luz que nos puede guiar es la palabra de Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3. Acá se refiere a que mucha gente debería darse cuenta que el Dios de Israel, el Dios que inspiró la palabra de Dios, eh, es el único que te puede enseñar el camino y la senda. Él se identifica como el Dios de Israel,
¿Por qué? Porque Él eligió al pueblo de Israel. Ahora nosotros somos también hijos de Dios, porque todo aquel que cree en Él tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. Se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. O sea, toda persona que cree en Cristo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero la ley, ¿de dónde sale? Del pueblo de Israel, porque Dios les enseñó a ellos. En ese tiempo de toda la gente que escogió, que quiso escoger para que lleve el Evangelio, al único que lo encontró justo, dice, era Abraham, y lo llamó, y a su descendencia luego. Claro que ellos más adelante se apartaron, y Dios, cuando alguien deja de obedecer a Dios y se aparta, Dios llama a alguien. Así que no tú pases por alto el llamado de Dios y otro tome tu lugar. Es el momento de aceptar el llamado de Dios y de leer su palabra. Isaías 48:10 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así como la hierba, la flor, o el ser humano que se parece a una hierba y su gloria como la flor, pasa. Pero nunca la palabra de Dios se va a acabar. La palabra de Dios es eterna. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os la haré notorias. En su palabra, más adelante vamos a ver las profecías. Él no solamente nos está dando leyes, sino también nos avisa con tiempo qué es lo que va a pasar en el futuro. Y al pueblo de Israel, Dios los guió a través de la profecía. Siempre, cuando Dios quiere hacer algo y lo va a cumplir, les envía un mensaje al pueblo o a la persona a través de sus profetas. Y todo lo que va a pasar en el futuro, Él lo va a avisar a través de su palabra. Jeremías 1:4-9 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Acá está hablándonos Jeremías de su llamado, que Dios le hizo el llamado al profeta Jeremías y le dice que lo había conocido desde el vientre de su madre y que ya lo había destinado a ser profeta no solo de Israel, sino de muchas naciones, de todas las naciones. Y él le dice que no sabe hablar porque aún había sido un niñito cuando Dios lo llama. Pero él le dice: no digas soy un niño, porque tú vas a ir y vas a hablar lo que yo te mando y no debes temer.
Así es el llamado de Dios, así fue el llamado de Dios. Y actualmente hay otro llamado que Dios nos hace: id y predicad el Evangelio a todas personas. No esperes que solamente tu sacerdote o tu pastor te predique. No seas solamente un escuchante, sino también tú, así como el profeta Jeremías, estás llamado sin temor a predicar que Cristo viene pronto. Jeremías 5:14, el mismo profeta dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Así como la palabra de Dios es amor y es un llamado constante a arrepentirnos de nuestros pecados, cuando una persona es obstinada y se rebela contra Dios, la palabra de Dios también es fuego y lo quema. Que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel, a este pueblo que prácticamente fueron como leña y la palabra de Dios como fuego los consumió. Es tiempo de volver a Cristo, empezar a leer su palabra. Tal vez los que predican en los púlpitos, en las iglesias, los pastores o los sacerdotes o cualquier predicador no te está predicando la verdad. ¿Por qué no empiezas abriendo la palabra de Dios y leyendo por ti mismo? Jeremías 13:10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que ve en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Que no te pase como al pueblo de Israel, que Dios lo compara como un cinto podrido, porque andaban en las imaginaciones de su corazón, porque no querían oír las palabras de Dios. Y al no querer leer la palabra de Dios, la Biblia, la consecuencia es que te vas a hacer idólatra y te puede pasar lo que a ellos les pasó. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Acá a la palabra de Dios se lo compara como un alimento. El profeta está diciendo que la palabra de Dios, cada vez que escuchaba la palabra de Dios, para él era como un gozo y una alegría que llenaba su corazón. Cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando lee la palabra de Dios, se siente alimentado espiritualmente. Y cuando una persona se alimenta espiritualmente, entonces esa persona va a crecer espiritualmente y va a llegar el momento que se siente fuerte y va a llegar a ser semejante a Cristo. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ya vimos hace 2 versículos atrás que cuando la persona es rebelde, la palabra de Dios viene a ser como fuego y la persona como leña. Eso literalmente se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Ya más adelante vamos a ver otros versículos de la Biblia que a la persona desobediente Dios lo va a castigar con fuego. Pero por ahora Dios todavía es misericordioso, hay tiempo. Cualquier momento se puede cerrar el tiempo de la gracia. Puede ser que se cierre
pronto por la muerte, que uno puede morir uno en cualquier momento y ahí se acabó el tiempo de la gracia. Pero también llega el momento en la segunda venida de Cristo, cuando ya no vendrá como un Salvador, sino vendrá como un juez y un Rey de Reyes. Por eso está en la palabra de Dios escrito cómo debemos nosotros prepararnos para recibirlo, para estar vestidos con vestiduras blancas y que la palabra de Dios no nos consuma como un fuego y tampoco que no sea como un martillo que quebranta. Puede ser dos símbolos acá tiene la palabra de Dios. Un fuego que te puede purificar con las pruebas y convertirte en una persona humilde, obediente a Dios, preparada para su segunda venida. O como un fuego que tú no pasas la prueba y te quema. Y el martillo de igual manera. ¿Qué hace el martillo? El martillo quebranta la piedra, ¿no? Nuestro corazón tan duro lo quebranta al punto de que nosotros nos humillamos y aceptamos el amor de Dios. Pero también si no queremos quebrantarnos, nos va a desmenuzar para siempre y la misma palabra nos va a condenar. Por eso hay que ser obedientes. Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26 dice: En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Miren hasta qué punto había llegado el pueblo de Israel. Dios le dice: anda, háblales, ponte en el atrio de la casa de Jehová, o sea, en el patio, ¿no? Y habla a las ciudades, diles que cumplan mis leyes, que se vuelvan de su mal camino. Y yo me voy a arrepentir del mal que pienso hacerles. Y él les dijo: regresen, obedezcan las leyes de Jehová y escuchen a los profetas. A nosotros también nos dice: lean la Biblia, escuchen a los profetas, cumplan la ley de Dios. Y si no obedecen, dice que iban a ser una maldición entre todas las naciones. Y no se ha cumplido hasta hoy. El pueblo de Israel no es como que todo el mundo los mira como que los que crucificaron a Cristo, o también algunos los miran como que nunca llegó su Mesías, el Mesías que ellos esperaban, claro, porque el verdadero Mesías vino, pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque dejaron de escuchar a los profetas, no leían las leyes de Jehová, no la ponían en práctica. Y miren lo terrible es que Dios lo manda a hablar al profeta Jeremías que se vuelvan de sus malos caminos, y le echaron mano y le dijeron: de cierto morirás. En la actualidad también eso está pasando. Muchas personas
escuchan a alguien que está predicando o leen la palabra de Dios o van a alguna iglesia o el sacerdote o el pastor les predica que se arrepientan y lo aborrecen, lo tienen, lo menosprecian, dicen, ¿quién se ha creído? Esta generación es demasiado susceptible, se lleva por las emociones, resentimiento, que ya el pastor no puede predicar nada, porque si no se resienten y dejan de asistir a la iglesia. El sacerdote tampoco puede decir nada, es la generación de prácticamente la misma generación rebelde que lo crucificó a Cristo. Que no estés en esa generación. Por eso el llamado de Dios dice, salid, salid de Babilonia. Jeremías 26. Y le siguen diciendo, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová? Esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca y aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Qué increíble como la gente de Israel se había apartado tanto del amor de Dios, que cuando le dice el profeta, Dios me ha dicho que se arrepientan, que escuchen la ley de Jehová, que la cumplan, que, que, que cambien de camino, que están yendo por el camino torcido, que regresen y ellos le dicen, vas a morir, estás hablando que Dios va a destruir esta ciudad. Increíble que Dios nos ayude para que no estemos en ese grupo. Hay que arrepentirse, leer la palabra. Jeremías 32. Así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Por eso ahora tenemos la Biblia, porque los profetas la escribieron. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo está en la palabra de Dios. Los profetas ya lo escribieron. Hay profecías que se van a cumplir para nuestros días y está en pleno cumplimiento. Que más adelante vamos a ver esos temas en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Habacuc, de Malaquías y el libro de Apocalipsis y Mateo. Y Lucas están las profecías para nuestros tiempos finales. Así que es momento de agarrar una Biblia en el nombre del Señor, te lo suplico, y leerla, pedirle con oración que su Santo Espíritu nos guíe. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿quieres tener vida? Lee la palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Imagínense hasta qué punto había llegado en la época del Señor Jesús
los sacerdotes les aconsejaban a la gente y les decían: si tu padre o tu madre están pobres y necesitas ayudarles y te piden dinero o comida, tú les puedes decir: este dinero o esta ayuda que te puedo dar, ya lo ofrecí a Dios, le doy ofrenda. Prefiero darle a los pastores o a los sacerdotes y no darte a ti. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Habían hecho una tradición, pero la ley de Dios había sido bien clara. Cuando les dio en el monte Sinaí los 10 mandamientos, decía el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y honrarlo significa cuando ellos están en necesidad, literalmente ayudarles económicamente. Ese es un llamado de atención, está en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre no significa solamente llamarlos, visitarlos, es ayudarles económicamente, verles un día domingo, un día que tengas libre, visítalos, lávales su ropita, cocínales, dales un abrazo, diles que los amas. Eso es honrar al padre y a la madre. Y esta gente de los tiempos de Cristo, el pueblo de Israel, se habían olvidado. ¿Por qué? Porque los líderes les mal aconsejaron. ¿Y por qué? Porque no leían la palabra de Dios. Confiaban en sus sacerdotes y sus sacerdotes los perdieron. Lucas. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Desde el principio, Dios con sus santos profetas había profetizado que iba a venir el Salvador del mundo. Y llegó, Jesús nació. Y ellos no lo conocieron. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Los sacerdotes no quisieron conocerlo porque ellos leían la Biblia a su manera, y si la leyeron, pues eran tan orgullosos que no quisieron reconocerlo. Al final lo crucificaron. Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué bonito como es el llamado de Dios. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Lucas 4:1-4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Bueno, aquí Jesús se defiende diciéndole al Satanás: escrito está. Así debemos nosotros defendernos, así como Cristo. Decirle al enemigo cuando nos tienta: escrito está. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué bonito estas personas que se arremolinaban, se juntaban para oír la palabra del Hijo de Dios, Cristo. Y actualmente muy pocos son los que se arremolinan o se juntan para escuchar la palabra de Dios. Generalmente los que se juntan en grupo, y con qué gozo, con qué alegría, a escuchar a novelas, a escuchar lucha libre, a mirar fútbol, a mirar televisión. Qué triste. Si tan solo hubiera un arrepentimiento genuino de la gente, viendo a Cristo que ya está pronto a regresar, que ofreció su vida por nuestros pecados,
que nos ha prometido regresar y darnos la vida eterna, que no para siempre vamos a estar así, trabajando duro, envejeciendo y muriendo, sino Él ha prometido regresar. Y si mueres creyendo en Cristo, Él ha prometido que cuando Él venga te va a resucitar para vivir con Él por la eternidad. Lucas 8, 11 y 12 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si escuchas o lees la palabra de Dios, que no te pase como esta semillita. La semilla es la palabra de Dios. Déjala crecer en tu corazón. No dejes que el diablo la quite. Cree en Cristo. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Felices los que oyen y la guardan, porque van a tener su recompensa cuando Cristo venga. Juan 1, 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá la palabra verbo se refiere a Cristo. Y la palabra y verbo viene de la palabra logos, que significa palabra. En otras palabras, valga la redundancia, diría, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cristo es la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo fue el Creador. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Cristo. En Juan 6:63. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Dios. La palabra creadora de Dios. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, se crea una nueva persona en ti. Una nueva criatura. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es necesario orar. Si lo puedes hacer de rodillas, mejor. Y si lo puedes hacer cada sábado, mejor. ¿Por qué? Porque los sábados en especial, Dios descansa de todo su trabajo y se pone a escuchar a sus hijos. Y todos de los otros mundos creados, los otros seres creados que nunca cayeron, se van a adorar en día sábado a Dios. Solamente el mundo, nosotros que hemos caído en pecado y nos hemos olvidado de Dios, la gente se ha olvidado que Dios existe, algunos, y otros no lo conocen de verdad. Y hasta el día de adoración de Dios ha sido cambiado por el enemigo, porque creen que casi nadie se va a las iglesias los sábados. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú ores en sábado, porque sabe que ese día es especial cuando Dios escucha las oraciones. Por eso yo te animo que estudies la Biblia para que descubras las verdades y descubras que el día sábado fue cambiado. Más adelante vamos a hablar de ese tema con detalle. Cuando uno ora, el Espíritu Santo le enseña y le da valor para hablar la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, Dios te va a guiar para enseñar también la palabra de Dios a otras personas. Hechos 8:25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios cuando uno se prepara. Por eso primero nuestro primer trabajo es leer la palabra de Dios, orar, pedir el Espíritu Santo
y Dios nos va a capacitar para más adelante predicar la palabra de Dios. Hechos 13:26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, así como Dios les envió la palabra a los israelitas, también nos ha enviado a nosotros. Porque el mandamiento de Cristo a sus discípulos fue el siguiente. En Mateo 28 les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio, empezando desde Jerusalén, luego Samaria y después a todo el mundo. Por eso es que todo el mundo ahora lo escucha y lee la palabra de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Antiguamente la gente adoraba en sábado. Por eso está registrado en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:44, cuando el apóstol Pablo se fue, predicaba los sábados y dice que casi toda la ciudad se juntó en sábado para oír la palabra de Dios. ¿Por qué habrán cambiado para el domingo? Ese va a ser un tema muy interesante que lo vamos a ver posteriormente. En Hechos 8:25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Que no nos pase eso. Este pueblo, a pesar que escucharon a Cristo, Cristo les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy el Mesías, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, el que viene por mí, yo no lo he hecho. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a pesar que les decía que Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no leyeron la palabra de Dios con oración y con el Espíritu Santo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que lee la Biblia y no la entiende y no tiene su fe. Cuando algunas personas les dicen: Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, o algún problema, y hay mucha gente que dice: no creo que Dios me escuche. No tengo fe. Entonces, ¿cómo desarrollar la fe? La fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. En otras palabras, si tú lees la palabra de Dios, tú vas a desarrollar la fe en Dios. Y tu fe va a ir aumentando y aumentando y aumentando hasta el punto que tú vas a ser así como Pablo o como Pedro, sin miedo predicar el Evangelio de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué bonito. Miren, acá la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo te defiendes del enemigo? Con una espada, con la palabra de Dios. Cuando el enemigo te diga: alza un falso testimonio contra tu vecino, o miente, o roba, o adultera, o adora imágenes, tú vas a decir: la Biblia dice, no matarás. La Biblia dice, no cometerás adulterio. La Biblia dice, no hablarás falso testimonio. Por eso es una espada para que te defiendas de los ataques del enemigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué lindo. Mucha gente cuando escucha de la palabra de Dios piensa que es de gente anticuada, de gente mala. No mala, sino de gente fanáticos, pero no. Para ellos era locura.
pero para los que se salvan es poder de Dios. Más poderoso te vas a volver al punto que el enemigo no te va a tocar. Llegará el tiempo cuando venga Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo va a haber un poderoso ejército de predicadores. ¿Quieres ser parte de ese ejército de predicadores de la palabra de Dios donde nadie te va a tocar? Entonces lee la palabra de Dios y obedécela. Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No debemos falsificar, así como dice el apóstol Pablo. No debemos falsificar la palabra de Dios, usar la palabra de Dios para robar, para engañar al prójimo, porque al final mayor castigo va a tener el engañador. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ya les había dicho. Y ustedes, toda la mayoría del mundo cristiano lo sabe, que el hombre se apartó de Dios y se resintió con Dios, se alejó de Dios por causa del pecado. Y Dios envió a Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconcíliate con Dios, reconciliémonos con Dios. Es tiempo para que Él no tome en cuenta nuestros pecados cuando Él haga el juicio, porque en este momento hay un juicio donde están viendo todos los casos de todos los seres humanos. Y si tú crees en Cristo y aceptas y le obedeces, no vas a ser juzgado y condenado. Vas a ser juzgado pero no condenado porque Cristo ya pagó tu pecado. Pero si tú no crees en Jesucristo y no lo obedeces, cuando seas juzgado vas a ser condenado porque no tienes quien pague tu pecado, porque no crees en Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que llevar la palabra de la reconciliación. Reconciliaos hoy con Dios, es la palabra de Dios. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Qué bonita es la palabra de Dios, es la palabra de verdad, es el arma de justicia. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que yo estoy leyendo ahora no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y qué lindo sería si tú tomas una Biblia y la lees por ti mismo, tu vida va a cambiar. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Quieres santificarte? Quiero santificarme. Leamos la palabra de Dios y oremos. Acá el verso de la Biblia dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muchas personas se sienten impuras, todo el mundo, no hay nadie. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, no hay santo ni aún uno, el único santo es Cristo. Pero podemos salvarnos, podemos justificarnos por creer en Cristo. Y el proceso de la santificación, de la obediencia a Dios se da cuando uno lee la palabra de Dios y ora. Aquí dice el verso, Primera de Timoteo 4:5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Quién? La persona. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Llegará el momento en que se va a prohibir predicar la palabra de Dios. Y querrás algún día escuchar la palabra de Dios o tener una Biblia y no vas a poder.
y no va a haber maestros quien te enseñen. Por eso ahora que hay libertad de conciencia, toma una Biblia o cómprate una Biblia o baja la aplicación del internet de la Biblia y léela. Es momento y estamos en libertad de leer la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Aquí está, ¿quieres ser sabio? Lee la Biblia. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La persona sabia salva su alma. Persona necia pierde su alma. Si quieres salvar tu alma, salvarte del infierno y heredar la vida eterna y vivir para siempre con Cristo Jesús, entonces lees las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir a la gente que está yendo por mal camino. Uno mismo, ¿no? Se corrige para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué amoroso es nuestro Padre Celestial a darnos su palabra, un libro tan santo que cuando uno lo lee se corrige, se instruye. El Espíritu Santo nos guía y nos hace semejantes a Cristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una espada. Cuando la lees, va a entrar y va a purificar tu alma si tú la dejas. Porque es la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entra y si tú le permites entrar a tu vida, leerla, Dios va a entrar a tu vida, la va a purificar. Y esa persona mentirosa que eras, esa persona que tiene, solo tú sabes qué pecado estás haciendo ante Dios. Y entonces al leer la palabra y pedirle a Dios perdón y su Espíritu Santo te purifica, tú vas a sentir diferente. Tus pensamientos, tus intenciones, todos tus deseos van a ser transformados y vas a ser semejante a Cristo. Procurar todos la santidad sin la cual nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo? Orando y leyendo la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué lindo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que lee la palabra de Dios, pero nunca la practica. De esos hay muchos pastores, muchos sacerdotes y muchos fieles religiosos, porque cristianos no son. ¿Qué hacen? Oye, se van a todos los domingos o los sábados, se van a sentarse ahí, escuchan, cantan, se emocionan, hasta lloran, y cuando regresan a su casa, regresan peor. ¿Por qué? Porque nunca permiten que la palabra de Dios obre en sus vidas. Por eso hay que, antes de abrir la palabra de Dios, siempre uno debe humillarse y pedirle a Dios que lo guíe y le ayude a practicarla. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando uno lee la palabra de Dios va a renacer. ¿De qué? De la simiente incorruptible. La simiente incorruptible es Cristo. Vas a nacer de Cristo. Y la palabra de Dios va a vivir y permanecer en ti. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es como una semillita que crece hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones
y Cristo venga y nos dé lo que nos ha prometido, el destino glorioso. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí falla la mayoría de predicadores. No hablan conforme a la palabra de Dios, inventan, hasta cuentan chistes en los púlpitos, en las iglesias. Deben ministrar conforme al poder de Dios y deben glorificar a Dios. El único que puede cambiar tu vida es Dios a través de su palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no te entregas a Él? No seas obstinado. No creas que porque te vas a escuchar todos los domingos o los sábados la palabra de Dios ya estás salvo. No, tú mismo tienes que obligarte a leer la palabra de Dios, suplicarle a Dios ayuda. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que obedece, guardar significa obedecer. El que obedece la ley de Dios, lee la palabra de Dios y la practica, Él está perfeccionado. ¿Y cómo se sabe que una persona es cristiana, que obedece a Dios cuando practica lo que dice la Biblia? Porque hay muchos que leen la palabra de Dios y no la practican. Por eso es que la mayoría de gente dice, no, yo no me quiero convertir a Dios porque para ser como mi vecino o mi vecina que se van a su iglesia todos los días o cada fin de semana y siempre son los mismos, no. Que la palabra de Dios no sea blasfemada. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este es nuestro tiempo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. No solamente hay que leer, sino que hay que ponerlo en la mente y también hay que practicarlo, porque el tiempo está cerca. Somos la generación última antes de la venida de Cristo. Esa es una generación tan especial y es el momento que decidas por Dios antes que te encuentres luchando contra Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La bestia ya está empezando a gobernar. Y Dios le va a permitir. ¿De quién te vas a poner de parte de la bestia o de Dios? Eso está en tu decisión. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Estamos en los tiempos finales, donde todo apunta a que esta va a ser la última generación antes de la segunda venida de Cristo. Anótate en las filas de Cristo. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ni el ángel permite que lo adoren. Por eso no hay que postrarse frente a nadie. Ni siquiera ni el pastor, ni el sacerdote, ni la novia, ni el esposo, ni la esposa. No hay que postrarse a imágenes, porque el único a quien se debe adorar es a Dios. Por eso dice, adora a Dios.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay que añadir, porque nos van a caer las 7 plagas que ya están escritas en el libro del Apocalipsis. Y si le quitamos a la palabra de Dios, Dios quitará la parte del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea, no vamos a heredar la vida eterna. No vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Que Dios nos bendiga. Que Dios sea nuestro motor. Que busquemos una Biblia y la empecemos a leer. Y si ya la hemos leído muchas veces, pues doblemos nuestras rodillas y pidamos perdón a Dios por haberle traicionado, por darle tiempo al estudio, al trabajo, al esposo, a la esposa y no darle tiempo a Dios. Y estamos en los tiempos finales. Todas las señales se están cumpliendo. Hay pestes, hay terremotos, hay hambre, hay falta de trabajo. Los gobiernos están siendo gobernados por gente que no tiene piedad al pueblo. Solo Dios que nos ampare y es momento de regresar a Cristo. Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga.